En esta sesión describiremos algunas leyes básicas de control. Como ya habíamos mencionado, en un esquema de control retroalimentado se tiene la función de transferencia de un sistema, se tiene la función de transferencia de un actuador, se tiene la función de transferencia de una ley de control. El control actúa en base a una señal de error definida a su vez como la diferencia entre la señal de referencia menos el valor de la señal que se está midiendo con un sensor. Entonces, estas funciones de transferencia que tiene el control van a tener como salida la variable CO, que se refiere a Control Output. Entonces, esta CO está en el dominio de Laplace y la entrada a la función de transferencia del control es la señal de error. Entonces, algunas leyes de control básicas son la ley de control proporcional, en donde si aquí tenemos una función de transferencia para el control definida como CG en S, que es la relación entre la salida CO de S y la entrada E de S, esta es exactamente igual a una constante Kp, llamada también como ganancia proporcional. Tenemos algunas otras como la proporcional integral, en donde la función de transferencia GCDS, definida también como la relación de la salida de control con respecto al error, va a ser igual a una Kp más una Ki, que es una ganancia integral, sobre S. Podemos tener también la ley proporcional derivativa, en donde la función GCDS se define como una Kp más una Kd multiplicada por S. También la proporcional integral derivativa, definida como GCDS igual a una Kp más una Ki entre S más una Kd multiplicada por S. Y en este curso vamos a integrar dos leyes más. Una ley de control para un compensador de adelanto, en donde la función de transferencia GCDS va a ser igual a una constante Kc, todo esto multiplicado por la función S más 1 entre tau, en donde el valor de tau es un parámetro de esta estructura, de esta ley de control, entre S más 1 sobre un parámetro llamado alfa multiplicado por el parámetro de tau, en donde aquí la característica del compensador de adelanto es que ese parámetro alfa es un valor que está entre 0 y 1. Y una nueva ley de control va a ser el compensador de atraso,
cuya función de transferencia GCDS también va a ser una KC multiplicada por la fracción S más 1 sobre tau, en donde tau también es un parámetro del compensador. Todo esto entre S más 1 sobre un parámetro beta multiplicado por un parámetro tau, en donde vemos que la función de transferencia para el compensador de adelanto y para el de atraso son bastante similares. La diferencia es que en el compensador de atraso este parámetro beta tiene la característica de que siempre va a ser mayor a 1. Entonces, observamos que desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces, un control proporcional no tiene como tal ceros ni polos. En cambio, un control proporcional integral, si nosotros lo escribimos en términos de una sola fracción, nos quedaría como Kp multiplicado por S más el valor de Ki entre S. Eso significa que la ley de control Pi básicamente lo que hace desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces es agregar un 0 por este Kps más Ki y además agrega un polo en el origen. Entonces, este que está aquí agrega un 0 y un polo. Mientras que la acción proporcional derivativa agrega un 0. Vemos que la acción proporcional integral derivativa, si nosotros la escribimos en términos de una sola fracción, tendríamos que esto sería igual a la fracción del Pi, que nos quedó como Kps más Ki, todo esto entre S, más el término de Kd por S al cuadrado. De hecho, aquí les sugiero que hagan el cálculo con detenimiento. O sea, tenemos aquí que la multiplicación de S por Kp nos queda Kps más Ki, todo esto entre S, y después nos quedaría más Kds, en donde S queda multiplicado por Kds, y por eso nos queda aquí esta Kds al cuadrado, y todo esto entre el valor de S. Y en ese sentido vemos que esta ley, el PID, nos va a ayudar para agregar dos ceros y un polo. Mientras que lo que sucede con el compensador de adelanto es que agrega un 0 y un polo, y lo mismo sucede con el compensador de atraso. Agrega un 0 y agrega un polo. Ahora, tanto el compensador de adelanto como el de atraso agregan un 0 y un polo, como acabamos de mencionar. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el polo que agrega el compensador de adelanto y el polo que agrega el compensador de atraso. Entonces, vamos a suponer que en ambos casos el valor de tau es igual a 1. Entonces, voy aquí a definir, solamente para ejemplificar, un valor de alfa, por ejemplo, igual a 0.1, para que sea un valor que está entre 0 y 1, y vamos a definir un valor de beta igual a, por ejemplo, 2, para ejemplificar un caso en el que beta pues es mayor a 1, ¿no? Y en este sentido vemos que la diferencia entre el polo que agrega el compensador de adelanto y de atraso en el lugar geométrico de las raíces es que vamos a tener uno que está cerca del origen y otro que pudiera estar alejado del origen. Por ejemplo, aquí en el lugar geométrico de las raíces, si yo dibujo aquí el eje
real y el imaginario, con tau igual a 1, vamos a tener que el polo que agrega el compensador de adelanto va a estar en S más 1 sobre alfa, que vale 0.1, multiplicado por tau, que es exactamente igual a 1. Y por lo tanto, bajo estos parámetros, el polo que nos agregaría el compensador de adelanto, pues sería un polo que está alejado del origen. En este caso sería un valor de menos 10. Mientras que acá en el compensador de atraso, si tau vale 1 y beta vale 2, entonces el valor del polo en este compensador estaría en menos 0.5, que es un valor que está pues cerca del origen. Entonces, pues de aquí vemos que un compensador me agrega un polo dominante, mientras que el otro compensador me va a agregar un polo que no va a ser tan dominante. Ahora, el gran objetivo que nosotros vamos a tener en control de procesos es determinar qué valores de estos parámetros de las leyes de control, es decir, qué valor de Kp, qué valores de Ki, qué valores de Kd, qué valores de Kc, de tau, de alfa o de beta, según sea la ley de control que se va a utilizar, son los que tenemos que seleccionar para que un sistema en lazo cerrado tenga una característica deseada. Entonces vamos a ejemplificar los métodos de diseño de estas leyes de control utilizando técnicas basadas en el lugar geométrico de las raíces, y vamos a ejemplificar esta metodología con un ejemplo. Entonces nuestro ejemplo dice lo siguiente: vamos a suponer que nosotros tenemos un sistema cuya función de transferencia del sistema junto con el actuador tiene la siguiente forma. Es una función de transferencia GS, le voy a poner para identificar que tengo la función de transferencia del sistema, y una A para que sea de la combinación de sistema con el actuador, y esta va a ser igual a 10 entre S multiplicado por S más 1. Entonces tenemos esta función de transferencia y tiene su salida. Aquí la función de transferencia que entra ya en lazo cerrado va a ser la del control. Esta que está aquí sería la del control, y aquí tendríamos la señal de error. Y la retroalimentación, ¿no? Entonces aquí deberíamos tener en principio la función de transferencia del control GCDS. Entonces lo que queremos hacer es encontrar los parámetros de un compensador de adelanto que logren que el sistema en lazo cerrado tenga un valor de coeficiente de amortiguamiento igual a 0.5 y un valor de frecuencia natural no amortiguada omega n igual a 3 radianes sobre segundo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr este objetivo? Pues vamos a ver una metodología que consiste en una serie de pasos que están básicamente basados en el lugar geométrico de las raíces, que voy a abreviar como LGR. Entonces, el primer paso, paso 1, es encontrar los polos deseados.
En este caso, nosotros queremos que el sistema en lazo cerrado, es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí la salida de YDS y tenemos la entrada RDS, pues nosotros sabemos que existe una función de transferencia que nos engloba a todo el sistema y cuya salida va a ser esa YDS y cuya entrada va a ser RDS, es decir, la función de transferencia que engloba a todo el sistema, en donde esa función, o sea, la función de transferencia que nos relaciona la salida YDS con respecto a la entrada RDS, va a ser igual a la multiplicación de GCDS utilizando pues nuestros conocimientos de álgebra de bloques entre 1 más GCDS multiplicado por GADS, en donde aquí pues nosotros buscamos que al final del día, cuando nosotros obtengamos la función de transferencia particular de este control y al multiplicarla por la función de transferencia del sistema y del actuador ya en lazo cerrado, al final del día esta ecuación característica que tenemos del sistema en lazo cerrado tenga las características de un sistema de segundo orden con esa coeficiente de amortiguamiento particular y con esa frecuencia natural no amortiguada particular. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos polos deseados? Pues vamos a partir de la ecuación característica de los sistemas de segundo orden. Esta ecuación característica dice que básicamente S cuadrada más 2 veces el valor del coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la frecuencia natural no amortiguada por S más el valor de la frecuencia natural no amortiguada omega n al cuadrado tiene que ser exactamente igual a 0. Entonces, esta que está aquí es la ecuación general de los sistemas de segundo orden. Entonces, lo que vamos a hacer es pues sustituir nuestros valores de coeficiente de amortiguamiento de frecuencia natural no amortiguada deseados. Entonces aquí vamos a tener S cuadrada más 2 veces multiplicado por el valor del coeficiente de amortiguamiento, que en este caso es 0.5, multiplicado por el valor de omega n, que es de 3, multiplicado por S, más 3 al cuadrado, y esto tiene que ser igual a 0. Y si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática, vemos que naturalmente tendríamos aquí dos polos en lazo cerrado deseados, los voy a poner como S1, 2, que van a ser igual a menos 1.5 más menos 2.60 y eso significa que nosotros tenemos dos polos deseados que tienen exactamente esta ubicación, o sea, van a ser polos complejos y en donde además vemos que del coeficiente de amortiguamiento deseado nosotros queremos que al final en lazo cerrado, una vez que ya diseño el compensador, mi sistema tenga una dinámica subamortiguada, puesto que este coeficiente de amortiguamiento es menor a 1. Entonces, el paso 1 fue encontrar esos polos deseados. Vamos a ver ahora cuál sería el paso número 2, que consiste básicamente en verificar si existe un valor de constante proporcional Kc que logre el objetivo. Es decir, nosotros tenemos aquí este sistema que tiene sus polos en lazo abierto
que están ubicados en S igual a 0, de aquí, de esta ecuación. O sea, en lazo abierto tenemos un polo en S igual a 0 y tenemos por acá un polo en S igual a menos 1. Estos serían los polos del sistema en lazo abierto. Y nosotros queremos que el sistema tenga polos en lazo cerrado de menos 1.5 más menos 2.6i. O sea, aquí por ejemplo el 1.5 lo voy a dibujar más o menos por aquí. Aquí tendría el menos 1. O sea, aquí tendría, perdón, el valor de menos 1.5. Y si el valor, por ejemplo, de 2.6 está, no sé, lo voy a dibujar aquí. Aquí está el de 2.6 y porque este es el eje imaginario, y por acá estaría el de menos 2.6 y eso significa que mis polos deseados están en menos 1.5 más 2.6i y tengo otro en menos 1.5 menos 2.6i. Entonces, para verificar si existe un valor de ganancia que logre el objetivo, vamos a utilizar la función del lugar geométrico de las raíces de MATLAB. Entonces tengo aquí MATLAB abierto y aquí en la ventana de comandos vamos a escribir la siguiente instrucción. Vamos a escribir nuestra función de transferencia en lazo abierto, en donde aquí puedo definir una función de transferencia, por ejemplo g de SA, que va a ser igual a TF, que es una función que me sirve para definir funciones de transferencia, y voy a poner entre paréntesis los parámetros de esa función. Voy a poner en corchetes los parámetros del numerador, coma, otros corchetes para los parámetros del denominador. En este caso, la función de transferencia del sistema, si lo recuerdan, tiene en el numerador solamente un 10. Entonces aquí yo pongo directamente 10. Mientras que la función de transferencia del denominador me queda como s por s más 1. Entonces, si aquí hacemos la multiplicación, eso nos quedaría como s cuadrada más s. Y por lo tanto, los parámetros que voy a definir para el denominador van a ser 1 para la s cuadrada, espacio, 1 para s y 0 para el término que no tiene s. Si yo doy aquí Enter sin poner punto y coma, si se fijan aquí ya me está apareciendo la función de transferencia que acabo de definir, que queda como 10 entre s cuadrada más s, que es la que tenemos aquí originalmente. Entonces ahora vamos a utilizar la función rootLocus, que se llama con la instrucción rlocus de MATLAB, de la función g de SDA, y damos Enter. Y lo que nos aparece es una imagen precisamente con el lugar geométrico de las raíces de este sistema, una vez que tiene el lazo cerrado y en donde nosotros estamos variando el parámetro de k desde 0 hasta un valor muy grande. O sea, observen ustedes que aquí, o bueno, recordando un poco cómo funciona esta función, nosotros ponemos el lugar geométrico de las raíces del sistema en lazo abierto y lo que hace la función es que cierra el lazo y nos varía el parámetro de una ganancia proporcional, y lo que tenemos aquí pues es como tal el mapa de todos los polos en lazo cerrado que tendríamos de ese sistema ante distintos valores de k. De hecho, si ustedes quieren saber un poco más acerca de esta función, pueden poner aquí en la ventana de comandos la instrucción help y después rlocus para que les dé ahí una pequeña descripción de la función, de qué parámetros utiliza. Incluso si quieren saber un poco más, pueden poner aquí en la documentación de rlocus y entonces les aparece la siguiente ventana
en donde tienen pues información un poco más detallada acerca de esta función, de cómo se usa, algunos ejemplos y demás. Entonces, en nuestro caso, vemos que este que está aquí sería el lugar geométrico de las raíces, es decir, es el resultado de todos los polos en lazo cerrado que va a tener este sistema en lazo abierto una vez que nosotros incorporamos un control proporcional que tiene, por ejemplo, una ganancia KC. Cuando cerramos el lazo y entonces variamos KC desde 0 hasta un valor muy grande. Y el mapa que encontramos sería este. Observen ustedes que aquí tengo los polos en lazo abierto, que son el de 0 y el de -1, y vemos aquí que tenemos que la línea se empieza a levantar en el valor de -0.5. Entonces aquí el valor o el lugar geométrico de las raíces se vería de la siguiente manera, o sea, está aquí en -1 y tiene una línea que se levanta en -1.5 y luego acá sigue por aquí, luego acá en -1.5, ¿no? Que sería el que obtuvimos como tal en MATLAB, ¿no? Esta figura que está aquí. Entonces, a partir de esta figura nosotros podemos determinar si existe o no un valor de KC que logre el objetivo, puesto que este lugar geométrico de las raíces me ayuda para ver por qué polos o qué polos tiene la posibilidad de tener el sistema en lazo cerrado si nosotros variamos KC. Entonces, si nosotros vemos que el lugar geométrico de las raíces no está pasando por los polos deseados, eso significa que no existe para este ejemplo un valor de KC que logre el objetivo deseado. Si por ejemplo hubiéramos tenido un polo deseado por aquí, pues entonces a lo mejor en este valor de KC pues ya automáticamente tendríamos el polo deseado, ¿no? Y ahí terminaría nuestro ejercicio. Pero si no, como es en este caso, que el lugar geométrico de las raíces no pasa directamente por el polo deseado, entonces no podemos encontrar un valor de KC que nos ayude a cumplir este objetivo específico. Entonces, en nuestro ejemplo, a partir de los resultados de la función RLocus de MATLAB, vemos que no existe valor de KC que logre que el sistema en lazo cerrado tenga los polos deseados. Entonces vamos a seguir con el paso número 3. El paso número 3, bueno, existen varias variantes de este paso. Nosotros vamos a ver una primera aproximación que consiste en cancelar un polo del sistema con el 0 del compensador. Es decir, y bueno, a partir de esta cancelación vamos a poder obtener el valor de la constante tau. Entonces, pues aquí nosotros vemos que, bueno, que no va a existir como tal un control proporcional que nos ayude a lograr nuestro objetivo. Y entonces va a valer la pena aquí definir pues una ley de control que tiene la forma de un compensador de adelanto, es decir, una ley de control que tiene una KC y que tiene un 0 en S más 1 sobre tau. Todo esto entre S más 1 sobre alfa, todo esto multiplicado por un parámetro tau. Entonces, esta que está aquí sería nuestra función de transferencia del compensador.
Y entonces en este paso número 3 lo que vamos a hacer es cancelar un polo del sistema con el 0 del compensador. Es decir, si mi sistema, por ejemplo, tiene un polo en S más 1, yo puedo definir el valor de mi parámetro de 0 del compensador justamente en S más 1. De manera que, pues, este S más 1, a la hora de que yo multiplique la función de transferencia del control por la función de transferencia del sistema, el S más 1 se va a cancelar con este S más 1 que tengo en el denominador. Y entonces, si yo utilizo este truco, pues vamos a tener que el denominador de la función de transferencia del compensador, pues habíamos quedado que era S entre 1 sobre el valor de tau. Si nosotros queremos que toda esta expresión sea exactamente igual a S más 1, entonces pues aquí basta con que nosotros encontremos el valor de tau que logre esta igualdad. De aquí vemos que el valor de tau en este caso tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, porque si tau es igual a 1, entonces S más 1 sobre tau me queda como S más 1, y entonces este S más 1 logra cancelar al S más 1 del sistema. Y es una manera de cancelar una parte de la dinámica del sistema, ¿no? Entonces, del paso número 3 yo acabo de obtener el parámetro de tau. Nos hacen falta dos parámetros, el parámetro de alfa y el parámetro de Kc. Vamos a ver ahora cómo podemos obtener el valor de alfa en un siguiente paso. Sería el paso 4. El paso 4 consiste en utilizar la condición de ángulo para obtener el valor de alfa. Entonces, esta condición de ángulo básicamente surge a partir del siguiente análisis. Aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis en el paso 4, y pues recordamos que para el caso de un sistema retroalimentado, pues nosotros en general podemos tener una función de transferencia GDS, en donde esta función GDS puede representar la multiplicación de las funciones de transferencia del sistema, del actuador, del control. Entonces aquí en general podemos tener una función GDS y en la parte de la retroalimentación una función HDS. De manera que si nosotros obtenemos una función de transferencia que nos relacione la salida total del sistema YDS, por ejemplo, con respecto a la entrada RDS, entonces nosotros obtenemos la siguiente función de transferencia. O sea, aquí la salida Y de S con respecto a la entrada R de S va a ser igual a la función de G de S, todo esto entre 1 más, si es que aquí nosotros tenemos este signo positivo y este signo negativo, 1 más G de S multiplicado por H de S. Si realizamos el análisis utilizando álgebra de bloques. Entonces, de esta función de transferencia nosotros identificamos que la ecuación característica
pues es precisamente el denominador de esta función de transferencia. Es decir, lo podemos visualizar como 1 más GDS multiplicado por HDS igual a 0. Entonces, básicamente la condición de ángulo dice que, o surge a partir del análisis de que pues la multiplicación de GDS por HDS tiene que ser exactamente igual a menos 1. Bien, podemos expresar a partir de la siguiente expresión, donde básicamente tenemos que la suma de los ángulos de los polos menos la suma de los ángulos de los ceros es igual a más menos 180 grados. Lo voy a dejar aquí como positivo. Y esta que está aquí pues es nuestra ya conocida condición de ángulo. Ahora vamos a utilizar esta condición de ángulo en nuestro diseño de la siguiente manera. O sea, aquí básicamente todos los polos o ceros que tenga el sistema en lazo cerrado satisfacen esta condición. Entonces vamos a encontrar un valor de polo mediante el valor de alfa que pueda lograr que en lazo cerrado con este valor de alfa nosotros podamos satisfacer dicha condición de ángulo. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos dos polos. El polo del sistema que tenemos en 0, en S igual a 0, y tenemos un polo en S igual a menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar cada uno de los ángulos que aportan estos polos. Entonces voy a volver a dibujar el lugar geométrico de las raíces para que quede un poco más claro. A ver, originalmente tenemos este lugar geométrico en donde, como comentábamos, tenemos el polo en S igual a 0 y el polo en S igual a menos 1. Ahora, para contar el aporte de ángulo de cada uno de estos polos, vamos a contar siempre partiendo de nuestro eje real como 0, como un 0 de ángulo. Entonces vamos a medir el ángulo a partir de cada uno de los polos del sistema con respecto hacia el polo deseado. Entonces aquí tenemos el polo del sistema y acá tenemos el polo deseado. Entonces vamos a dibujar aquí líneas desde los polos del sistema hasta el polo deseado. Y entonces los ángulos que nos interesa medir son desde el eje real hacia cada una de las líneas que nos juntan el polo del sistema con el polo deseado, y este es el ángulo que nosotros queremos medir. Entonces, pues para medir este ángulo que está aquí tenemos varias opciones. Podemos imaginar un triángulo rectángulo, este que está aquí, y a 180 le resto este ángulo complementario. O considerar este otro triángulo rectángulo y le sumo 90 grados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este primer polo. Este que está aquí lo voy a llamar ángulo 1 del polo 1 y este que está acá lo voy a llamar ángulo 2. Entonces, pues para encontrar estos ángulos básicamente tenemos que utilizar pues nuestros conocimientos de geometría. Así que en este caso en particular, para el ángulo 1, este que está aquí, nosotros lo podemos calcular como 90, que sería este ángulo que está aquí, más
el arco tangente de el cateto opuesto, que si se fijan aquí, este triángulo que yo estoy visualizando es este que está aquí. Este es el triángulo del cual voy a sacar el ángulo, ¿no? Entonces aquí estoy sumando estos primeros 90 para considerar este ángulo, y después voy a tener el arco tangente del cateto opuesto, que sería 2.5, es esta distancia de 2.5 entre, perdón, el arco tangente de 1.5 entre 2.6. Y bueno, aquí nada más tener la precaución de que mi calculadora esté en grados. Esta misma operación ustedes también la pueden hacer en MATLAB. Aquí, por ejemplo, en la ventana de comandos podemos hacer la operación de 90 más. La voy a poner, la función tangente en MATLAB es sencillamente TAN. Para hacer la arcotangente le voy a poner aquí una A, y para indicarle que está en grados le voy a poner una D. Entonces tendría 90 más el arco tangente en grados de 1.5 entre 2.6. Y de aquí obtenemos pues este valor de ángulo, que en este caso nos está dando de 119.98. Entonces este que está aquí lo copiamos, y este primer ángulo es este que acabamos de calcular, que sería este que está aquí, sería el ángulo del polo 1. Ahora vamos a calcular el ángulo del polo 2. Para calcular el ángulo del polo 2, pues de nuevo, yo puedo calcular el complementario, este que está aquí, y a 180 le resto el complementario, o puedo también imaginarme un triángulo rectángulo, este que está aquí. Miren, voy a borrar estas líneas para visualizarlo un poco mejor. O sea, el ángulo 2 lo podemos ver como 90 más un triángulo rectángulo, ¿no? Este que está aquí. Este triángulo. Entonces, este ángulo 2, desde aquí, desde el 0 hasta la línea imaginaria del polo del sistema con respecto al polo deseado, puede verse como la suma de estos dos ángulos. Entonces, lo vamos a calcular de esa manera, en donde para el ángulo número 2, vamos a tener también estos 90, nada más que ahora vamos a tener la arcotangente de nuevo cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde si se fijan, para este triángulo que tenemos aquí, nuestro cateto opuesto sería de 0.5, porque la distancia desde menos 1.5 hasta el menos 1, esta distancia que está aquí es de 0.5, entre el cateto adyacente, que sería 2.6. Y de nuevo, esta operación la podemos hacer en la calculadora, nada más cuidando que esté la calculadora en grados, o la podemos hacer en MATLAB, que sería 90 más el arco tangente en grados de 0.5 entre 2.6. Y esto nos da un ángulo de 100.8855 grados. Este que está aquí. Entonces ya tengo el ángulo del polo 1, que es el de s igual a menos 1, perdón, el de s igual a 0. Ya tengo el ángulo 2, el de s igual a menos 1, y tenemos un 0 que está agregando el compensador, que ya ubicamos que está en menos 1, porque si recuerdan, en el paso número 3 nosotros definimos el valor de tau igual a 1, y por lo tanto en este sistema
tenemos un 0 que nos va a agregar el compensador que está en -1. Entonces también vamos a tener un ángulo de un 0. Aquí el primer ángulo era de un polo, el ángulo 2 es también de un polo. Vamos a poner aquí un ángulo 3. Nada más que este ángulo 3 se va a hacer de un 0, y como nosotros de manera muy conveniente definimos el polo, definimos el 0 en donde tenemos ubicado el polo, pues entonces el ángulo de este 0 también va a ser 90 más el arco tangente de 0.5 entre 2.6, ¿no? Porque la posición del 0 y del polo es exactamente la misma. Por lo tanto, el ángulo que obtenemos también es de 100.8855. Este que está aquí, ¿no? Es exactamente el mismo. Entonces, estos ángulos que acabamos de calcular los voy a sustituir precisamente en la condición de ángulo, en donde pues básicamente tengo que sumar el ángulo de todos los polos y le tengo que restar la suma del ángulo de todos los ceros. Entonces vamos a sumar el ángulo de los polos, que es de este que está aquí, de 119.98 grados, que sería del primer polo, más el ángulo del segundo polo, entonces hasta aquí llevaría el ángulo de este polo y el ángulo de este polo. Ahora le tengo que sumar también el ángulo que me va a agregar el control, que sería este que está aquí. Aunque el ángulo del control, el ángulo del polo que me va a agregar el control, yo todavía no lo conozco. De hecho, la condición de ángulo me va a servir para despejar este ángulo. Entonces lo voy a dejar aquí como una variable, que sería el ángulo del compensador. Y pues en este sistema no tengo ningún otro polo, ¿no? Solamente tengo dos del sistema y uno que me va a agregar el compensador. Y ceros tengo uno en S igual a -1. Entonces aquí voy a restarle a mi expresión el término del ángulo asociado al 0, ¿no? Que fue de 100.8855. Y bueno, si hubiera más ceros, pues aquí también lo sumo. Y todo esto tiene que ser exactamente igual a 180. De manera que de esta condición de ángulo nosotros podemos despejar el ángulo que tenemos que aportar con el compensador. Entonces, si despejamos aquí, si se fijan, como el ángulo del 0 es exactamente igual al ángulo de este polo, este que está aquí lo podemos eliminar, y entonces nuestro ángulo del compensador va a ser igual a 180 menos 119.9816. Si hacemos esta operación, vemos que nuestro ángulo que tenemos que agregar con el compensador es de alrededor de 60 grados. Entonces, es decir, nosotros ya tenemos pues ubicados aquí en este diagrama los ceros y los polos del sistema. Tenemos un polo en S igual a 0, en S igual a -1, un 0 en S igual a -1, y entonces aquí en esta condición de ángulo lo que estamos diciendo es que el polo que nosotros tenemos que agregar en este compensador tiene que tener un ángulo de 60 grados. Entonces, si se fijan, si yo agregara por ejemplo el polo del compensador aquí en -1.5, el ángulo desde este nuevo polo hacia el polo deseado sería de 90 grados. Si yo agrego, por ejemplo, un polo a la derecha, estaría agregando un polo que me aporta un ángulo mayor a 90 grados.
Si yo lo agrego a la izquierda del menos 1.5, estaría agregando un polo que tiene un ángulo menor a 90 grados. Entonces nosotros tenemos que ubicar el polo de tal manera que este nuevo polo que yo ponga aquí logre que el ángulo que yo tengo aquí de nuevo desde el eje real hacia el polo deseado sea de exactamente 60 grados, ¿no? Y entonces aquí la gran pregunta es, bueno, ¿en qué posición tengo que poner este polo? Es decir, ¿en qué posición tiene que estar el menos 1 entre el valor de alfa por tau para que tengamos precisamente este ángulo? Y pues eso también desde un punto de vista geométrico es relativamente sencillo de calcular, porque aquí nada más tendríamos que considerar que este nuevo triángulo que se está formando aquí tiene pues este ángulo conocido, tiene un cateto opuesto conocido, este que está aquí, esta distancia es de 2.6 y un cateto adyacente por conocer, ¿no? Que depende del valor de alfa. Entonces aquí podemos decir que la tangente de 60 grados tiene que ser exactamente igual a un cateto opuesto, que quedamos que era 2.6, entre un cateto adyacente por conocer. Y entonces, pues este cateto adyacente nosotros lo podemos calcular y va a ser igual a 2.6 entre la tangente de 60. De hecho, este cálculo también lo podemos hacer en MATLAB de manera muy sencilla. Tendríamos el 2.6 entre la tangente en grados de 60. Y eso nos da un valor de 1.5. Esto es igual a 1.5. Eso significa que la distancia que tenemos, esta distancia que está aquí, desde el polo que va a agregar el compensador hacia este 1.5, es también de 1.5, ¿no? Entonces aquí esta distancia es de 1.5. Eso significa que el punto en el que yo tengo que poner el polo tiene que ser exactamente igual a menos 3. O sea, el valor de menos 1 entre alfa sobre tau tiene que ser igual a menos 3, porque si esta distancia que está aquí, esta que está aquí es de 0.5, y si la medimos con respecto a este menos 1.5, pues aquí el valor en el que tenemos que poner el polo es de menos 3. Y si hacemos ese, o sea, partiendo de ese análisis, nosotros ya podemos encontrar el valor de alfa, ¿no? Porque nosotros tenemos que el polo va a estar ubicado en S igual a menos 1 sobre alfa t, y esto tiene que ser exactamente igual a menos 3. Y si el valor de tau es igual a menos 1, pues de esta expresión nosotros podemos despejar el valor de alfa, ¿no? O sea, el negativo se va con el negativo, y entonces aquí sencillamente tendríamos que, pues 1 entre el valor de alfa por tau, que vale 1, tiene que ser igual a 3. Y por lo tanto, de aquí vemos que alfa tiene que ser igual a 1/3, que si se fijan, pues es un valor que está entre 0 y 1.
Entonces, de este análisis que fue completamente geométrico, nosotros ya encontramos el parámetro de alfa. Recordamos que tenemos que encontrar tres parámetros. El valor de tau, que ya encontramos a partir de la cancelación de un polo, el valor de alfa que encontramos con la condición de ángulo, y ya nada más nos faltaría conocer el valor de Kc. Entonces, para encontrar el valor de Kc, vamos a ir a un último paso, que sería el paso 5, que consiste en utilizar la condición de magnitud para encontrar Kc. Donde aquí de nuevo, si nosotros recordamos, para este sistema en general o para cualquier sistema en esquema retroalimentado, pues la función de transferencia que me relaciona la salida total del sistema con la entrada total es esta que tenemos aquí. De aquí, pues nosotros tenemos la ecuación característica en donde quedamos que íbamos a tener que 1 más GDS por HDS tenía que ser igual a 0, y por lo tanto GDS por HDS es igual a menos 1. Si nosotros sacamos la magnitud de ambos lados, vamos a tener como tal la condición de magnitud, que básicamente establece que la magnitud de GDS por HDS tiene que ser exactamente igual a la magnitud de menos 1. Entonces la magnitud de menos 1 termina siendo exactamente igual a 1. Y pues para encontrar el valor de Kc que nosotros requerimos para tener el polo deseado, lo que vamos a hacer es precisamente partir de esta condición de magnitud, nada más que la vamos a evaluar en el polo deseado precisamente. Entonces, en nuestro ejemplo muy particular, tenemos que la función de transferencia GDS, es decir, todo lo que va aquí arriba en esta parte del lazo, va a ser la multiplicación de la función de transferencia del control por la función de transferencia del sistema con su respectivo actuador, ¿no? O si tuviéramos más funciones de transferencia aquí, pues también las tomaríamos en cuenta. También incluso la del sensor, ¿no? Si la tuviéramos. Entonces, aquí nosotros tenemos que la magnitud de la función de transferencia del compensador, que pues nosotros ya sabemos que es Kc por S más 1 entre S más 3, porque queremos un polo en menos 3, como ya habíamos comentado, porque el valor de alfa es igual a 1/3 y el valor de tau fue igual a 1. Y todo esto está multiplicado por la función de transferencia del sistema, que en este caso es de 10 entre S por S más 1. Entonces, estas funciones de transferencia las vamos a evaluar en el punto en el que S es igual a nuestro polo deseado, que en este caso ya encontramos que el polo deseado está en menos 1.5 más menos 2.6. Entonces podemos evaluar en la parte positiva o en la parte negativa, cualquiera de las dos. Y todo esto tiene que ser exactamente igual a 1. Entonces, a ver, aquí ya tenemos la expresión. O sea, es Kc por la S más 1 entre S más 3 por la del sistema. O sea, todo lo que tenemos aquí en el lazo, en este lazo. Entonces, pues observen que si nosotros sustituimos aquí el valor de S en el polo deseado, lo que vamos a obtener es una expresión en términos de números complejos, en donde a este número complejo nosotros ya le podemos sacar la magnitud. Y esta operación es muy sencilla de realizar en MATLAB, por ejemplo, porque nosotros podemos definir aquí en la ventana de comandos, podemos definir el polo deseado, ¿no?
O sea, decir aquí que por ejemplo S va a ser igual a menos 1.5 más 2.6 y así como está. Entonces aquí ya tenemos que estamos definiendo una variable S en donde tenemos almacenado el número complejo, y entonces ya nada más podemos definir las funciones de transferencia en términos de esa variable S, en donde la del compensador, por ejemplo, va a ser igual a S más 1 entre S más 3. Y si se fijan, si nosotros hacemos esta operación, pues obtenemos un nuevo número complejo. Y después tenemos la del sistema con el actuador, en donde esta función va a ser igual a 10 entre S por S más 1. Y aquí de nuevo, pues obtenemos un nuevo número complejo. Si nosotros las multiplicamos, observen que, pues bueno, aquí por el tipo de operaciones que se tienen que hacer, nos queda ya la multiplicación como un número real. Es decir, que si nosotros, este que está aquí lo voy a copiar, si nosotros hacemos la multiplicación de estas dos funciones de transferencia en el polo deseado, vamos a tener que la magnitud de Kc por la multiplicación de estas dos evaluadas en ese punto, esta magnitud tiene que ser exactamente igual a 1, de donde nosotros podemos despejar el valor de Kc. Entonces aquí vamos a interpretar esta magnitud como sencillamente un valor absoluto, y por lo tanto de aquí podemos despejar el valor de Kc, que nos va a quedar exactamente igual a 1 entre 1.1099, ¿no? Si hacemos la operación, tenemos un valor de Kc de 0.9010, este que está aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es sencillamente pues comprobar nuestros resultados. Es decir, a convencernos de que cuando nosotros utilizamos estos parámetros que acabamos de encontrar mediante esta metodología, el sistema en lazo cerrado va a pasar por el polo deseado. Y para hacerlo, vamos a regresar aquí a la ventana de comandos de MATLAB. Aquí para limpiar mi ventana de comandos puedo utilizar el comando clc. Si se fijan, ya queda limpio mi ventana de comandos. Si quiero borrar, por ejemplo, las variables en el workspace, voy a utilizar el comando de clear. Si se fijan, ahorita tengo estas variables almacenadas en el workspace, pero si yo presiono el comando clear, mi workspace queda vacío, ¿no? Entonces, aquí en la ventana de comandos vamos a definir de nuevo la función de transferencia del sistema, en donde tenemos que GSDA va a ser igual a la función de transferencia, que tiene un denominador de 10, que tiene un numerador de 10 y que tiene un denominador de S por S más 1, es decir, S cuadrada más S. Entonces, para definirla voy a poner el coeficiente de S cuadrada, que es 1, el coeficiente de S, que es 1, y el coeficiente que no tiene S, que sería de 0, ¿no? Entonces, con esta instrucción, si se fijan aquí, estoy definiendo una función de transferencia GSA, que es igual a 10 entre S cuadrada más S, que sería la de mi sistema. Ahora voy a definir la del controlador, que va a ser igual a una Kc, que va a ser el parámetro que quiero variar en el hogar geométrico de las raíces, multiplicado por S más 1, porque encontramos que el valor de tau era igual a 1, y S más 3, porque encontramos que el valor de alfa era igual a 1/3. Entonces, esta función que está aquí la voy a definir con la instrucción de tf, paréntesis,
En el numerador tengo un 1 y otro 1. Y en el denominador tengo un 1 y un 3. Entonces, con esta instrucción defino la nueva función de transferencia s más 1 entre s más 3. Y ahora lo que voy a hacer es graficar el lugar geométrico de las raíces de la multiplicación de estas dos funciones de transferencia. Es decir, de la del controlador, quitándole la ganancia KC, multiplicada por la función de transferencia del sistema. Y si recordamos esta función de MATLAB RLOCUS, lo que va a hacer es cerrar el lazo, o sea, si yo pongo la función de transferencia GC por GSA, y entonces RLOCUS lo que hace es cerrar el lazo y darnos los polos en lazo cerrado ante distintos valores de KC. Entonces, damos aquí Enter y esperamos a que obtengamos el lugar geométrico de las raíces. A lo mejor se tarda un poquito, pero miren, aquí ya tendríamos el resultado, en donde si se fijan en este lugar geométrico de las raíces tenemos este polo, que es el de s igual a 0, tenemos un polo en s igual a menos 1 y un 0 en s igual a menos 1, tenemos el polo del compensador en s igual a menos 3 y finalmente pues vemos que ahora este nuevo lugar geométrico de las raíces sí va a pasar por el polo deseado, porque si recuerdan pues aquí el polo deseado estaba en menos 1.5 más menos 2.6i. Entonces aquí ya tenemos el cruce por el menos 1.5. Para ver el 2.6 pues nada más nos podemos desplazar hacia arriba con esta herramienta. A ver, aquí ya está el 2.6. Aquí voy a volver a seleccionar el cursor. Lo voy a quitar y entonces ya puedo dar aquí doble clic en el eje, y si se fijan aquí pues si yo me voy desplazando con el cursor voy viendo cómo van cambiando los diferentes parámetros del sistema. Vemos ahí el valor de la ganancia, del polo, del coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia natural no amortiguada, incluso del overshoot o sobreimpulso. Y si se fijan en el valor en el cual yo tengo el polo deseado de menos 1.5 más 2.6i, yo tengo un valor de ganancia de 0.901, que es más o menos el que habíamos encontrado con la condición de magnitud. Este es mi polo deseado. Tengo el coeficiente de amortiguamiento que queríamos originalmente y también el valor de la frecuencia natural no amortiguada de 3, que también era uno de los requerimientos del sistema. Y con esto concluiríamos nuestro diseño.